¿Qué sucede cuando dos vidas, aparentemente mundos apartes, chocan en un momento que podría cambiarlo todo? En el corazón de la Ciudad de México, donde las bulliciosas calles están vivas con sueños y ambiciones, Alejandro Ramos, un empresario exitoso, se encuentra envuelto en un mundo de lujo y negocios de alto riesgo. Sin embargo, bajo el exterior pulido de su vida, se agita una inquietud, un anhelo por algo más significativo, algo que le elude a pesar de sus logros. A los 35 años, Alejandro es un hombre que ha construido meticulosamente su imperio, pero a menudo se siente como un impostor en su propia vida. Sus días están llenos de reuniones en oficinas de gran altura y negociaciones que prometen riqueza, pero sus noches las pasa en soledad, luchando contra la soledad que se cierne sobre él después de que se apagan los aplausos. Sueña con conexión, con una persona que vea más allá de su riqueza, alguien que podría llenar el vacío que ha aprendido a ignorar. Sin embargo, la vulnerabilidad de abrirse le asusta, manteniéndolo atrapado en un ciclo de relaciones superficiales y victorias vacías. En una tarde particularmente agitada, Alejandro se encuentra en su elegante automóvil negro, preparándose para una llamada de negocios crucial que podría conducir a una fusión masiva. La cacofonía de la ciudad se desdibuja en el fondo mientras se concentra en la conversación, su mente corre con números y proyecciones. De repente, un golpe metálico interrumpe su concentración, causando que se sobresalte en su asiento. Al orillarse a un lado de la carretera, su corazón se hunde al ver una joven en silla de ruedas, visiblemente angustiada, ha rayado accidentalmente el costado de su auto. Su nombre es Sofía. Sofía Mendoza, una vibrante joven de 28 años con un espíritu inquebrantable por sus circunstancias, siente el peso de la vergüenza abrumarla mientras encuentra la mirada de Alejandro. Una vez fue una bailarina apasionada. Sofía era la encarnación de la gracia y la belleza, girando en los escenarios hasta que un trágico accidente cambió su vida para siempre, dejándola dependiente de una silla de ruedas. El mundo que una vez conoció parece un sueño distante, reemplazado por la dura realidad de las sesiones de terapia y la lucha por la independencia. Ofrece pagar por el daño, pero los instintos de Alejandro le llevan a desestimar la superficialidad de la pérdida material. En cambio, se siente atraído por su vulnerabilidad, la forma en que sus ojos parpadean con vergüenza y resiliencia. Impulsado por un deseo de conexión, Alejandro invita a Sofía a tomar un café, un gesto que sorprende a ambos. Mientras se sientan uno frente al otro, la conversación fluye con facilidad, llena de risas e historias compartidas. Sofía se abre sobre su vida antes del accidente, su pasión por la danza y cómo la escritura se ha convertido en su salvavidas, una forma de expresar emociones que a veces parecen demasiado pesadas para cargar. Alejandro, a su vez, revela las presiones de su vida corporativa, la soledad que acompaña su éxito y el anhelo de algo auténtico. En este momento, dos almas encuentran consuelo el uno en el otro, unidas por sus luchas y sueños. Sin embargo, el mundo que las rodea no es indulgente. La Ciudad de México, con su energía vibrante, presenta desafíos que a menudo son invisibles para quienes transitan por la vida sin contratiempos. Sofía enfrenta obstáculos todos los días, banquetas sin rampas, lugares inaccesibles y el estigma generalizado asociado a su discapacidad. Cada desafío sirve como un recordatorio de su lucha por la aceptación y la independencia, mientras Alejandro lidia con las expectativas de su carrera de alto nivel, donde la vulnerabilidad a menudo se ve como debilidad. A medida que su amistad florece, se convierten en pilares de apoyo el uno para el otro, pero las sombras de sus pasados se ciernen grandes, amenazando con proyectar dudas sobre su conexión. Las apuestas emocionales aumentan cuando el miedo de Alejandro a una intimidad más profunda comienza a aflorar. Ha construido muros alrededor de su corazón, protegiéndolo cuidadosamente del caos del amor y la vulnerabilidad. La idea de una relación con Sofía, quien requiere un tipo diferente de fortaleza, lo aterra. Mientras tanto, Sofía lucha con sus propias inseguridades, sintiéndose como una carga en la vida de Alejandro. La yuxtaposición de sus fortalezas y vulnerabilidades crea un torbellino emocional, dejándolos a ambos en una encrucijada. A medida que su vínculo se profundiza, surge una conversación que expone sus miedos. Sofía sugiere que tomen un tiempo separados para descubrirse individualmente, un paso doloroso pero necesario. El corazón de Alejandro duele ante la idea de perderla, pero sabe que ella merece a alguien que no esté abrumado por el miedo. En su separación temporal, ambos se ven obligados a enfrentar sus realidades.
Alejandro se da cuenta de que Sofía ha cambiado su perspectiva sobre la vida, enseñándole a apreciar los momentos de alegría en medio del caos. Sofía, a su vez, canaliza sus experiencias en un exitoso proyecto de escritura, extrayendo fuerza de su viaje y emergiendo con una nueva confianza. El clímax de su historia llega inesperadamente cuando se reencuentran en un evento comunitario donde Sofía es una oradora principal. Alejandro está en la audiencia, su corazón late con fuerza mientras escucha sus palabras, llenas de pasión y propósito. El poderoso mensaje que ella comparte sobre la resiliencia y la esperanza resuena profundamente dentro de él, encendiendo una realización. No puede imaginar un futuro sin ella. Mientras ella habla sobre la importancia del apoyo comunitario para las personas con discapacidad, Alejandro siente una oleada de inspiración y propósito. Toma una decisión que cambiará sus vidas para siempre. Después del evento, Alejandro se acerca a Sofía, su corazón acelerado. Propone que colaboren en una organización sin fines de lucro destinada a ayudar a personas con discapacidades a encontrar oportunidades y apoyo emocional. La idea fluye naturalmente de sus experiencias compartidas y respeto mutuo, un testimonio del vínculo que han forjado. Los ojos de Sofía se abren con emoción al darse cuenta de la profundidad de su compromiso, no solo hacia ella, sino hacia una causa que tiene una importancia inmensa. Su viaje es uno de transformación, no solo en su relación, sino en su comprensión del mundo que los rodea. El éxito corporativo de Alejandro adquiere un nuevo significado a medida que aprende a integrar la compasión en su vida, mientras que la historia de Sofía sobre superar la adversidad inspira a innumerables otros. Juntos, navegan los desafíos de construir su organización sin fines de lucro, enfrentando prejuicios sociales y abogando por aquellos que a menudo no son escuchados. A medida que su asociación florece, Alejandro se da cuenta de que no puede vivir sin Sofía a su lado. En un momento bellamente orquestado, le propone matrimonio en un entorno romántico, rodeados de la misma comunidad que han llegado a valorar. El amor que comparten trasciende las barreras que una vez enfrentaron, ilustrando que una verdadera conexión puede surgir incluso de los comienzos más inesperados. La resolución de su historia culmina en una emotiva boda, donde amigos y familiares se reúnen para celebrar su amor y misión compartida. Es una ocasión alegre, llena de risas, lágrimas y la promesa de un futuro construido sobre amor y comprensión. Al embarcarse en este nuevo capítulo, Alejandro y Sofía no son solo compañeros en la vida, sino aliados en un viaje de sanación y esperanza. A través de su historia, se nos recuerda que incluso frente a la adversidad, el poder de la conexión humana puede encender el cambio. El viaje de Alejandro y Sofía es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, mostrando que el amor, la comprensión y el apoyo mutuo pueden transformar vidas y fomentar un mundo donde todos tengan la oportunidad de prosperar. Su relato es un faro de esperanza, animándonos a todos a abrazar nuestras vulnerabilidades y buscar las conexiones que realmente enriquecen nuestras vidas. A medida que Alejandro y Sofía se embarcaban en su misión de construir una organización sin fines de lucro enfocada en empoderar a individuos con discapacidades, la emoción inicial de su asociación pronto dio paso a una serie de desafíos que pondrían a prueba la misma base de su conexión. El primer obstáculo surgió desde dentro de la empresa de Alejandro, donde un competidor implacable, Ricardo Salazar, se enteró de su nueva pasión por el cambio social. Ricardo, un hombre impulsado por el lucro y la reputación, buscó socavar la credibilidad de Alejandro, lanzando una campaña de desprestigio que lo retrataba como un elitista adinerado que había abandonado sus raíces corporativas por un idealismo efímero. Los medios zumbaban con rumores, y Alejandro se encontró bajo escrutinio. Podía sentir que las paredes se cerraban mientras los susurros llenaban la sala de juntas y los pasillos de su empresa. Las mismas personas con las que había celebrado sus éxitos ahora lo miraban con sospecha. Uno de sus colegas más cercanos, Elena, le advirtió durante una reunión tensa. Las palabras de Elena resonaron en lo profundo, avivando los temores de vulnerabilidad de Alejandro. Había pasado años cultivando una imagen de éxito, y ahora, mientras intentaba abrazar un propósito más allá del lucro, sentía el peso del juicio de aquellos que una vez consideró aliados. Confundido, se preguntó si valía la pena perseguir una causa tan cercana a su corazón ante la posible reacción adversa. ¿Sería capaz de liderar una iniciativa social mientras manejaba las expectativas de su vida corporativa? Mientras tanto, Sofía enfrentaba su propio conjunto de desafíos. Al prepararse para hablar en eventos comunitarios,
Se encontró con prejuicios sociales que la dejaban sintiéndose derrotada. A menudo se encontraba confrontada por el capacitismo, la creencia de que su discapacidad disminuía su valor. En un evento, un miembro de la audiencia despectivo cuestionó sus calificaciones para abogar por individuos con discapacidades, sugiriendo que alguien como ella nunca podría entender las complejidades de los problemas en cuestión. Sofía sintió el dolor de ese comentario, su confianza tambaleándose. La pasión que alguna vez había alimentado su defensa comenzó a titilar ante tal discriminación tan evidente. Al confesarle a Alejandro sobre sus luchas, su corazón dolía por ella. Admiraba su fortaleza, pero podía ver las grietas en su armadura. Tal vez no estoy destinada a ser una líder, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. Tal vez debería centrarme solo en mi escritura. Este momento de duda resonó profundamente en Alejandro. Reconoció el miedo al fracaso con el que ambos habían estado lidiando. Eran dos almas gemelas, pero la esencia misma de su asociación se sentía precaria mientras navegaban por sus inseguridades individuales. El peso de sus aspiraciones comenzó a crear distancia emocional. Momentos que deberían haber estado llenos de alegría ahora estaban manchados por las sombras de sus temores. A medida que los días se convertían en semanas, el compromiso de Alejandro con la organización sin fines de lucro comenzó a tambalearse. La presión de Ricardo y la junta directiva aumentaba, y se sentía dividido entre dos mundos. Durante una reunión particularmente desafiante, la junta expresó su desaprobación de sus esfuerzos filantrópicos, enfatizando la importancia de los márgenes de ganancia. «Estás arriesgando todo, Alejandro», advirtió un ejecutivo, su tono goteando desdén. ¿Vas a arruinar tu carrera por un proyecto benéfico? Las palabras resonaron en la mente de Alejandro, amplificando su creciente ansiedad. Comenzó a cuestionar si era lo suficientemente fuerte como para seguir este camino. Los sueños que había compartido con Sofía parecían un recuerdo lejano, eclipsados por las realidades de la avaricia corporativa. Comenzó a alejarse, tanto emocional como físicamente, cancelando a menudo sus reuniones para enfocarse en el control de daños en su empresa. Sofía notó el cambio en Alejandro, la forma en que su risa se había apagado y como sus ojos ya no brillaban con el mismo entusiasmo. «Has estado distante», le dijo un día, su voz impregnada de preocupación. «¿Está todo bien?» «Solo estoy ocupado», respondió, forzando una sonrisa, pero la verdad pesaba en su corazón. La idea de decepcionarla lo atormentaba, pero se sentía atrapado en un ciclo de expectativas que sofocaba sus sueños. El miedo a decepcionarla lo empujaba aún más hacia su interior. En un momento de desesperación, Sofía buscó consejo de su mejor amiga, Lucía, una feroz defensora de los derechos de las personas con discapacidad. Lucía siempre había sido una fuente de fortaleza para Sofía, y la instó a confrontar a Alejandro sobre su creciente desapego. «Mereces a alguien que esté a tu lado, incluso cuando las cosas se pongan difíciles», insistió Lucía. «Si él no puede hacer eso, entonces tal vez no sea la pareja adecuada para ti». Sofía reflexionó sobre las palabras de Lucía, su corazón desgarrado. Apreciaba la presencia de Alejandro en su vida, pero la idea de ser una carga pesaba mucho. La agitación emocional se acumulaba dentro de ella, llevándola a una confrontación que se sentía inevitable. Una noche, mientras estaban sentados en un café, Sofía reunió su valor. «Alejandro, no puedo sacudirme la sensación de que te estás alejando de mí, ¿es esto demasiado para ti?» Sus ojos se agrandaron, la verdad expuesta ante él. «No es eso, Sofía». Solo, se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «No quiero fallarte. Tengo miedo». «¿Miedo de qué? ¿De ser vulnerable?», desafió ella suavemente, su voz firme. «Ambos hemos pasado por mucho. Seamos honestos el uno con el otro». La crudeza del momento atravesó las defensas de Alejandro, y por primera vez se permitió expresar los miedos que lo habían atormentado. «¿Qué pasa si no puedo hacer esto? ¿Qué pasa si pierdo todo? ¿Qué pasa si no puedo ser el hombre que necesitas que sea?» Sofía extendió la mano sobre la mesa, su mano descansando sobre la suya. «No estás solo en esto. Podemos enfrentarlo juntos. Pero tienes que dejarme entrar». Su intercambio sincero se convirtió en un momento crucial en su relación, un punto de inflexión que aumentó las apuestas de su viaje.
Pero los desafíos estaban lejos de haber terminado. Justo cuando comenzaron a navegar su paisaje emocional, la tormenta del mundo corporativo de Alejandro se intensificó. Ricardo escaló sus ataques, difundiendo rumores de que Alejandro estaba malversando fondos para apoyar su organización sin fines de lucro, una afirmación que envió ondas de choque a través de la empresa y los medios. Enfrentado a acusaciones que tenían el potencial de arruinarlo, Alejandro sintió las paredes cerrándose una vez más. La panique se apoderó de él al darse cuenta de que lo que había tratado de construir con Sofía ahora estaba siendo amenazado por las fuerzas de la codicia y la ambición que alguna vez había defendido. A medida que comenzaba la investigación, tendría que confrontar el dilema moral de sus dos mundos chocando, su identidad corporativa y su misión por la justicia social. Sofía estuvo a su lado, pero el estrés de la situación pesaba mucho sobre ambos. Cada día traía nuevos titulares, y el costo emocional del escrutinio público comenzaba a tensar su relación. A pesar de sus conversaciones sobre vulnerabilidad, la creciente tensión amenazaba con agrietar la base que habían construido. A medida que la investigación se desarrollaba, la resiliencia de Alejandro fue puesta a prueba. Se encontró luchando no solo contra fuerzas externas, sino también contra sus demonios internos, el miedo al fracaso, la duda en su capacidad para liderar y el dolor de posiblemente perder a Sofía. En medio del caos, se enfrentó a una aliada inesperada en Elena, quien, a pesar de su escepticismo inicial, comenzó a ver la pasión detrás de la misión de Alejandro. Puede que no esté de acuerdo con todo lo que estás haciendo, Alejandro, pero creo en tu visión, le dijo un día, sorprendiendo a él. Déjame ayudarte a navegar esto. El apoyo de Elena fue un salvavidas, ofreciendo a Alejandro un destello de esperanza. Sin embargo, mientras lidiaba con la investigación, el escepticismo de la Junta y la repercusión emocional de su relación con Sofía, no podía sacudirse la sensación de que el tiempo se estaba acabando. Con cada día que pasaba, la presión aumentaba, y la distancia entre él y Sofía se ampliaba. El corazón de Sofía dolía al ver a Alejandro luchar. Se sentía impotente, dividida entre querer apoyarlo y temer que su presencia pudiera complicar su vida ya caótica. En los momentos de tranquilidad, a menudo reflexionaba sobre los obstáculos que enfrentaban, preguntándose si su amistad podría resistir la tormenta. Pero a medida que la investigación alcanzaba su clímax y Alejandro enfrentaba la posibilidad de la ruina, se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión, no solo por él, sino también por Sofía. Sabía que si querían sobrevivir a la agitación, tendrían que confrontar las sombras de sus pasados, abrazar sus vulnerabilidades y unirse contra las fuerzas que buscaban separarlos. En el corazón de la ciudad, donde los sueños chocaban con duras realidades, Alejandro y Sofía se encontraron en una encrucijada, sus caminos entrelazados pero llenos de incertidumbre. ¿Emergerían más fuertes, o el peso de sus miedos rompería el frágil vínculo que habían formado? Solo el tiempo lo diría mientras se preparaban para enfrentar los desafíos que les esperaban, unidos en su búsqueda de significado, autenticidad y amor. A medida que Alejandro y Sofía continuaban navegando las turbulentas aguas de su asociación, surgieron nuevos desafíos, complicando aún más su conexión ya frágil. La investigación sobre la supuesta malversación de Alejandro comenzó a escalar, atrayendo la atención no solo de los medios locales, sino también de los nacionales. Los titulares se convirtieron en una barrera de afirmaciones sensacionalistas, retratando a Alejandro como un villano en lugar de un visionario. Cada artículo se sentía como una daga, amplificando su ansiedad y creando fisuras en la confianza que había comenzado a construir con Sofía. El peso emocional de la situación comenzó a manifestarse físicamente para Alejandro. Se encontraba perdiendo el sueño, atormentado por pesadillas de fracaso y traición. Despertaba empapado en sudor, su corazón latiendo rápidamente mientras imaginaba los peores escenarios. El estrés afectaba su salud, dejándolo exhausto e irritable. Las reuniones en el trabajo se volvían cada vez más difíciles de manejar, luchaba por concentrarse, su mente a menudo vagando hacia la inminente desgracia que sentía acechando sobre sus sueños sin fines de lucro. Esta niebla mental alimentaba aún más las dudas que habían comenzado a aparecer, haciéndole cuestionar si realmente estaba hecho para esta lucha. Sofía, también, sentía la presión. El peso de la situación de Alejandro pesaba mucho sobre ella, amplificando sus propias inseguridades. Ella había estado esperando que él se apoyara en ella, que compartiera sus cargas,
pero en cambio, sintió que él se estaba retirando cada vez más en sí mismo. El papel de apoyo que había imaginado para sí misma comenzó a sentirse inadecuado mientras luchaba con sus propios sentimientos de impotencia. En un momento particularmente bajo, se encontró dudando de sus propias habilidades como defensora. ¿Qué podría ofrecerle a alguien tan exitoso como Alejandro, que ahora enfrentaba circunstancias tan graves? La idea de ser una carga la consumía, un recordatorio constante de sus propias vulnerabilidades. A medida que ambos luchaban, la dinámica de su relación cambió. Las conversaciones que antes fluían fácilmente se volvieron rígidas y torpes. Los intentos de Alejandro por tranquilizar a Sofía a menudo fracasaban, ya que estaba demasiado consumido por sus propios miedos para ofrecer el apoyo que ella necesitaba desesperadamente. Mientras tanto, Sofía se sentía cada vez más aislada. Sus propias batallas con la duda personal se agravaban por las presiones externas que enfrentaban. La distancia emocional entre ellos se amplió, creando una atmósfera densa de preocupaciones no habladas y necesidades no reconocidas. En medio de este tumulto, las maquinaciones de Ricardo tomaron un giro más agresivo. Comenzó a aprovechar sus conexiones en el mundo corporativo para reunir apoyo contra Alejandro, sembrando dudas sobre su integridad mientras se posicionaba como una brújula moral. Ricardo le dijo a un grupo de ejecutivos durante una reunión que no se podía confiar en alguien que estaba dispuesto a abandonar el barco por una organización sin fines de lucro. Alejandro se enteró de estos comentarios a través de susurros en los pasillos, y cada revelación se sentía como una herida fresca, encendiendo un fuego de ira dentro de él que luchaba por contener. Elena, que inicialmente había ofrecido su apoyo, se vio atrapada entre su lealtad a Alejandro y sus propias aspiraciones profesionales. Había trabajado duro para escalar la escalera corporativa, y alinearse con Alejandro podría poner en peligro su posición. A medida que la investigación se profundizaba, comenzó a recibir amenazas veladas de miembros de la Junta que desconfiaban de la influencia de Alejandro. «No querías estar atrapada en este lío, Elena», advirtió un ejecutivo, su tono insistente. «Elige sabiamente». Atrapada en esta red de lealtades conflictivas, la lucha interna de Elena comenzó a afectar sus interacciones con Alejandro. Se encontró alejándose, su apoyo antes entusiasta ahora ensombrecido por la hesitación y el miedo. Alejandro sintió este cambio, y cada momento de silencio entre ellos se sentía como una traición. Había esperado que su asociación pudiera resistir la tormenta, pero en cambio, sentía que estaba perdiendo otro aliado. A medida que la investigación avanzaba, la cobertura mediática se intensificaba. Sofía miró con horror cómo sus luchas se convertían en alimento para la especulación pública. Asistió a una de las conferencias de prensa de Alejandro, y la atmósfera estaba cargada de tensión. Los periodistas lo bombardeaban con preguntas, muchas de las cuales se sentían como ataques personales. ¿Cómo puedes justificar tu estilo de vida lujoso mientras afirmas preocuparte por los menos afortunados?, se burló un reportero. La compostura de Alejandro comenzó a flaquear mientras enfrentaba una serie de acusaciones, y Sofía pudo ver las grietas en su fachada profundizándose. Sintiendo que no tenía poder, decidió actuar. Tomando fuerza del consejo anterior de Lucía, se puso en contacto con grupos de defensa locales, esperando reunir apoyo para Alejandro. Organizó una manifestación para crear conciencia sobre los problemas que enfrentan las personas con discapacidades, usándola como una plataforma para defender a Alejandro y resaltar la importancia de su misión sin fines de lucro. Sin embargo, la manifestación fue recibida con reacciones mixtas. Mientras muchos apoyaban su causa, otros cuestionaban su juicio, sugiriendo que asociarse con Alejandro era un error. «Solo estás habilitándolo», dijo un compañero activista de manera directa. «No dejes que sus vínculos corporativos nublen tu visión». Sofía sintió la punzada de ese comentario, su duda regresando con venganza. ¿Realmente se estaba haciendo el ridículo al apoyar a Alejandro? A medida que enfrentaba estos desafíos externos, la batalla interna continuaba. Siempre se había enorgullecido de su resiliencia, pero ahora sentía que estaba al borde del colapso. En medio de este caos, llegó un momento crucial cuando Alejandro recibió una llamada de una periodista prominente que había estado siguiendo la historia. «Quiero darte la oportunidad de compartir tu versión de la narrativa», dijo, su tono inesperadamente compasivo. «El público merece escuchar tu perspectiva». Alejandro dudó,
atrapado entre el miedo a un mayor escrutinio y la oportunidad de reclamar su narrativa. Fue Sofía quien lo animó a dar el salto. «Esta es tu oportunidad de ser escuchado», le instó, sus ojos reflejando una inquebrantable creencia. «No dejes que el miedo te silencie. Habla tu verdad». Sus palabras encendieron una chispa de determinación dentro de Alejandro, y aceptó la entrevista, dándose cuenta de que este era un momento no solo para él, sino para la misión en la que ambos creían. Mientras se preparaban para la entrevista, Alejandro sintió un renovado sentido de propósito. Sabía que tenía que abordar las acusaciones de frente, articular su visión para la organización sin fines de lucro y por qué era importante. La noche anterior a la entrevista, él y Sofía se quedaron despiertos, discutiendo estrategias y anticipando las difíciles preguntas que podría enfrentar. En esa intimidad, comenzaron a reconectar, lentamente cruzando el abismo emocional que se había formado entre ellos. Sin embargo, incluso mientras encontraban consuelo el uno en el otro, las sombras de la duda persistían. El miedo de Alejandro al fracaso era más grande que nunca, y Sofía no podía sacudirse la sensación de que el mundo estaba observando cada uno de sus movimientos, listo para aprovechar cualquier error. A medida que amanecía el día de la entrevista, tanto Alejandro como Sofía sintieron el peso de sus aspiraciones presionando sobre ellos, una tensión palpable en el aire. ¿Sería este el punto de inflexión que necesitaban, o simplemente otro capítulo en su lucha? Las apuestas nunca habían sido tan altas y la incertidumbre del resultado enviaba oleadas de ansiedad a través de ellos. Cuando las luces de la cámara se encendieron y comenzó la entrevista, Alejandro respiró hondo, listo para confrontar no solo al mundo, sino también los miedos que lo habían atormentado durante demasiado tiempo. Con Sofía a su lado, esperaba redención, no solo para él, sino para el futuro que habían imaginado juntos. En ese momento, estaban al borde del cambio, sabiendo que su viaje estaba lejos de terminar y que el camino por delante requeriría cada gramo de coraje que pudieran reunir. A medida que las luces de la cámara iluminaban el estudio, Alejandro sintió el peso del momento presionando sobre él. El aire estaba denso con tensión, un recordatorio palpable de todo lo que lo había llevado a este punto. Podía ver a Sofía sentada justo fuera de cámara. Su expresión era una mezcla de aliento y ansiedad. Fue en sus ojos donde encontró su determinación. Ella había creído en él cuando luchaba por creer en sí mismo. La entrevista comenzó con la presentadora, una periodista veterana conocida por sus preguntas incisivas. «Alejandro, vayamos directo al grano. Han surgido acusaciones de malversación, y muchos están cuestionando tu integridad. ¿Cómo respondes?». La pregunta quedó suspendida en el aire, una declaración pesada que amenazaba con aplastar el frágil sentido de esperanza que había logrado reunir. En ese momento, el mundo a su alrededor se desvaneció, las luces del estudio, el equipo de cámara y la audiencia se disolvieron en un borrón. Todo lo que importaba era la verdad que había llevado dentro de sí, una verdad que había estado ensombrecida por el caos. Alejandro respiró hondo, dejando que estabilizara su corazón acelerado. «Entiendo la preocupación», comenzó, su voz temblorosa pero resuelta. «Pero quiero ser claro, mi compromiso siempre ha sido con la misión de nuestra organización sin fines de lucro para elevar a aquellos con discapacidades. No tengo ningún beneficio personal de esto». Mientras hablaba, una realización transformadora lo inundó. No se trataba simplemente de defenderse, se trataba de reafirmar los valores que lo habían impulsado desde el principio. Pensó en los innumerables individuos que dependían de su trabajo, las vidas que buscaban cambiar. El enfoque se desplazó de sus propios miedos a un propósito mayor, y en ese cambio, encontró una fuerza inesperada. La entrevista avanzó, y con cada pregunta, la confianza de Alejandro creció. Articuló la visión de su organización sin fines de lucro, enfatizando la importancia de la participación comunitaria y los impactos tangibles que habían logrado. Cada historia de éxito que compartía se sentía como un faro de luz, empujando contra la oscura narrativa que lo había envuelto. La niebla emocional que había nublado su mente comenzó a disiparse, reemplazada por una claridad que no había sentido en meses. Sin embargo, justo cuando empezó a sentir que la marea cambiaba, la presentadora pivotó a una pregunta que amenazaba con deshacer todo lo que había construido. «Hay rumores de que tu organización sin fines de lucro es solo una fachada, un medio para lucrar con las mismas personas a las que pretendes ayudar. ¿Cómo respondes a eso?».
La pregunta lo golpeó como un golpe físico, y en ese momento, las dudas volvieron a infiltrarse en su mente. ¿Era realmente suficiente? ¿Había creado inadvertidamente una situación en la que sus motivos podrían ser malinterpretados? Pero luego miró a Sofía, y el fuego dentro de él se reavivó. «No puedo controlar lo que otros dicen», respondió, estabilizando su voz. «Lo que puedo controlar es cómo respondo. Mi propósito nunca ha sido el beneficio personal, se trata de crear oportunidades para aquellos que han sido marginados. Si he fallado en comunicar eso claramente, entonces haré un mejor trabajo. Pero no permitiré que estas acusaciones me definan». A medida que la entrevista llegaba a su fin, Alejandro sintió una ola de alivio inundarlo. Había enfrentado la oscuridad, confrontado sus miedos y emergido con un renovado sentido de propósito. El costo emocional de los últimos meses había sido inmenso, pero en ese momento reconoció que no solo se había defendido, había reafirmado su compromiso con la misión que lo había unido a Sofía en primer lugar. Cuando concluyó la entrevista y las cámaras dejaron de grabar, con la adrenalina aún corriendo por sus venas, Alejandro se volvió hacia Sofía. Sus ojos brillaban con orgullo y alivio, y en ese instante se dio cuenta de cuánto había necesitado su apoyo. «Gracias por creer en mí», dijo. Las palabras salían de él mientras la emoción inundaba su pecho. «No podría haber hecho esto sin ti». Sofía tomó su mano, apretándola con fuerza. «Tú hiciste esto, Alejandro. Hablaste tu verdad. Eso es lo que importa». Su afirmación lo llenó de calidez, y sintió que la distancia emocional que había crecido entre ellos comenzaba a retroceder. En ese momento, ya no eran solo socios en una organización sin fines de lucro, eran aliados luchando por un sueño compartido. Sin embargo, el punto de inflexión no solo había cambiado su paisaje emocional, había abierto nuevas avenidas de posibilidad. Con renovada confianza, Alejandro comenzó a idear cómo abordar las repercusiones de la entrevista. Imaginó un foro público donde podría interactuar directamente con la comunidad, responder sus preguntas y reconstruir la confianza. Esto no se trataba solo de controlar daños, se trataba de crear un diálogo genuino, uno que pudiera fomentar la comprensión y la colaboración. Pero nuevos desafíos se avecinaban en el horizonte. Ricardo, sintiendo un cambio en la narrativa, no tomaría la derrota a la ligera. Alejandro sabía que había hecho un enemigo que probablemente intensificaría sus ataques. Las apuestas habían cambiado y, aunque se sentía empoderado, también reconoció los riesgos elevados que ahora enfrentaban. A medida que Alejandro y Sofía salían del estudio, una sensación de urgencia llenaba el aire. Necesitaban actuar rápidamente, convertir el impulso de la entrevista en apoyo tangible. Sofía sintió un aumento de determinación, inspirada por la valentía de Alejandro. Ella comenzó a generar ideas para iniciativas de alcance, formas de aprovechar el apoyo de la comunidad y contrarrestar la prensa negativa. Sin embargo, a medida que se sumergían en la planificación, Alejandro no podía sacudirse la sensación de que estaban al borde de algo más grande. Este momento podría redefinir no solo su asociación, sino toda su misión. El público estaba observando, y aunque el escrutinio era abrumador, también presentaba una oportunidad única para reunir a más defensores de su causa. «¿Qué tal si lanzamos una campaña centrada en la transparencia?», sugirió Sofía, sus ojos brillando de emoción. «Podríamos compartir nuestras finanzas, mostrar nuestros proyectos e invitar a la gente a ver el impacto de primera mano. Necesitamos mostrarles que no estamos ocultando nada». Alejandro asintió, sintiendo como la energía de la posibilidad crecía entre ellos. «Sí. Necesitamos ser proactivos. Involucremos a nuestros seguidores, organicemos jornadas de puertas abiertas y creemos una serie de videos documentando nuestro trabajo. No podemos solo reaccionar a la narrativa, necesitamos crear nuestra propia historia». A medida que comenzaban a delinear sus planes, Alejandro sintió que el peso emocional de los últimos meses comenzaba a levantarse. El punto de inflexión no solo lo había empoderado, sino que también había galvanizado su asociación. Juntos, podían enfrentar cualquier desafío que se presentara. La risa de Sofía rompió la tensión mientras generaban ideas. El sonido era un bálsamo para el alma cansada de Alejandro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un sentido de esperanza, una creencia de que podrían navegar la tormenta juntos.
Ya no solo estaban luchando contra las acusaciones, estaban defendiendo algo mucho más grande, una visión de inclusión, empoderamiento y justicia. A medida que trazaban sus próximos pasos, el corazón de Alejandro se llenó de gratitud. Este viaje estaba lejos de terminar, pero se dio cuenta de que el camino por delante era compartido, uno que requeriría tanto valentía como vulnerabilidad. Con Sofía a su lado, se sintió listo para enfrentar los desafíos que les esperaban, decidido a reclamar su narrativa y, al hacerlo, transformar no solo sus vidas, sino las vidas de aquellos a quienes buscaban ayudar. En los días siguientes, la energía entre ellos cambió. Se convirtieron en una fuerza a tener en cuenta, movilizando a sus seguidores, contactando a líderes comunitarios y forjando nuevas alianzas. El punto de inflexión había encendido un fuego dentro de ellos, una pasión compartida que trascendía los miedos y dudas que antes habían amenazado con separarlos. Las apuestas eran más altas que nunca, pero Alejandro ya no se sentía solo. Con cada paso adelante, abrazó la incertidumbre, sabiendo que juntos no solo superarían la tormenta, sino que también saldrían más fuertes, listos para marcar la diferencia. El mundo estaba observando, y estaban preparados para enfrentarlo de frente, unidos en propósito y determinación. A medida que los días se convirtieron en semanas, Alejandro y Sofía trabajaron incansablemente para convertir su visión en realidad. El impulso de la entrevista los había lanzado a un torbellino inesperado de actividad. Celebraron reuniones comunitarias, contactando a seguidores y escépticos por igual, invitándolos a unirse a la conversación. Cada encuentro era una mezcla de esperanza y aprensión, mientras enfrentaban preguntas que llegaban al núcleo de su misión. Pero con cada respuesta, Alejandro sintió que las fisuras de la duda comenzaban a sanar y un renovado sentido de propósito florecía. Sin embargo, el espectro de Ricardo se cernía sobre sus esfuerzos. Se había vuelto silencioso, lo que solo profundizaba la inquietud de Alejandro. ¿Cuáles serían sus próximos movimientos? ¿Trataría de sabotear sus iniciativas o, peor aún, escalaría sus ataques? Alejandro podía sentir la tensión acumulándose dentro de él, una espiral de ansiedad que amenazaba con deshacer su nueva determinación. Justo cuando había comenzado a creer en el poder de su mensaje, el miedo al fracaso volvió a arrastrarse en su mente. Una noche, después de una reunión comunitaria particularmente agotadora, Alejandro se sentó solo en su oficina, el brillo de la pantalla de su computadora proyectando largas sombras en la luz tenue. Desplazó el cursor por correos llenos de apoyo, pero fue uno de Ricardo el que llamó su atención. La línea del asunto decía ominosamente, «La verdad prevalecerá». El corazón de Alejandro se aceleró mientras lo abría, revelando una serie de acusaciones, cada una más condenatoria que la anterior. Ricardo se estaba preparando para desvelar un escándalo que amenazaba con derribar todo lo que habían construido. Sintió que las paredes de su oficina se cerraban, y en ese momento, Alejandro se dio cuenta de que necesitaba enfrentar sus miedos de frente. Tomó el teléfono y llamó a Sofía, su voz temblando pero resuelta. «Necesitamos reunirnos. Ahora». Cuando se encontraron más tarde esa noche, el peso del mundo parecía descansar también sobre los hombros de Sofía. «Alejandro, no podemos dejar que él dicte nuestra narrativa», instó, su voz firme pero entrelazada con preocupación. «Debemos tomar el control antes de que lo haga». «Más fácil decirlo que hacerlo», respondió Alejandro, su frustración burbujeando a la superficie. «¿Y si tiene razón? ¿Y si hemos cometido errores?» Sofía se inclinó más cerca, sus ojos intensos. «Los errores son parte del viaje. Lo que importa es cómo respondemos. Hemos construido algo hermoso juntos. Recuerda por qué comenzamos esto. No podemos dejar que él lo destruya». Sus palabras encendieron una chispa de determinación dentro de él. Tomó una respiración profunda, dejando que su fuerza lo envolviera. «Tienes razón. No podemos dejar que el miedo dicte nuestras acciones». Pero incluso mientras hablaba, una duda persistente lo carcomía. ¿Estaba realmente listo para este enfrentamiento? En los días que siguieron, idearon un plan para contrarrestar el inminente ataque de Ricardo. Organizarían un foro público, un espacio para el diálogo abierto donde los miembros de la comunidad pudieran expresar sus preocupaciones y escuchar de primera mano las realidades de su misión. Sería una oportunidad para reclamar su historia,
Pero Alejandro sabía que también sería un campo de batalla. Las apuestas eran altas, y la presión aumentaba con cada momento que pasaba. A medida que se acercaba el día del foro, Alejandro sentía una mezcla de emoción y temor. Reunió al equipo, cada miembro aportando sus fortalezas únicas. Pasaron largas horas preparándose, practicando respuestas a preguntas anticipadas y discutiendo estrategias para fomentar un ambiente seguro y acogedor para todos. Sofía, en particular, brilló mientras animaba al equipo, su energía era contagiosa y edificante. Pero también hubo momentos de vulnerabilidad. La noche anterior al foro, Alejandro se encontró solo de nuevo, mirando el techo mientras las dudas volvían a surgir. Reflexionó sobre el camino que lo había traído hasta aquí, los fracasos, las luchas y los momentos de duda que casi lo habían consumido. Pensó en los sacrificios que habían hecho y en las vidas que habían tocado. Con cada recuerdo, reunió fuerzas, recordándose que tenían un propósito más grande que ellos mismos. Mañana, se susurró a sí mismo, luchamos por lo que creemos. Llegó el día del foro y la atmósfera estaba cargada de anticipación. El lugar vibraba con personas de todos los ámbitos de la vida, cada una con sus propias historias y perspectivas. Alejandro estaba tras el escenario, los sonidos amortiguados de la multitud llegaban a sus oídos como una ola lejana. Sofía estaba a su lado, su presencia era un ancla reconfortante en medio de la tormenta de emociones que lo envolvía. ¿Estás listo?, preguntó, su voz firme. Asintió, aunque la incertidumbre persistía en su pecho. Listo como nunca. Cuando subieron al escenario, Alejandro sintió el peso del momento presionando sobre él. Los ojos de la audiencia estaban llenos de curiosidad y escepticismo, y sabía que esta era su oportunidad de conectar, inspirar y mostrarles la verdad. Avanzó, su corazón latiendo con fuerza, y comenzó a hablar. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó, su voz resonando en el salón. Sé que hay preocupaciones sobre nuestra organización, y quiero abordarlas de frente. Defendemos la inclusión, el empoderamiento y la comunidad. Estamos aquí para servir, no para lucrar. La multitud escuchó atentamente, algunos asintiendo en señal de acuerdo mientras otros se movían incómodamente en sus asientos. Alejandro podía sentir la tensión, pero continuó, compartiendo historias de las personas a las que habían ayudado, las barreras que habían derribado y la visión que tenían para una sociedad más inclusiva. Mientras hablaba, vislumbró rostros familiares en la multitud, seguidores que habían estado a su lado a lo largo del caos. Cada sonrisa alimentaba su determinación, y con cada palabra, sentía que las dudas comenzaban a disolverse. Pero justo cuando empezó a sentir que la marea estaba cambiando, una voz resonó desde el fondo de la sala. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Qué pruebas tienes de que no solo estás llenándote los bolsillos? El corazón de Alejandro se hundió mientras la multitud murmuraba, su escepticismo palpable. Escaneó a la audiencia, su mente corriendo en busca de una respuesta. Justo entonces, Sofía dio un paso adelante, su voz firme. Porque estamos aquí para ser responsables. Los hemos invitado a ver nuestro trabajo de primera mano. Queremos abrir nuestros libros, mostrarles la verdad. La multitud guardó silencio, y por un momento, Alejandro sintió un cambio en la energía. Esto no solo se trataba de él, se trataba de la participación comunitaria, la transparencia y la confianza. La inesperada alianza entre él y Sofía se había solidificado, y juntos, enfrentaron a la multitud como un frente unido. Pero a medida que avanzaba la tarde, las preocupaciones de Alejandro sobre Ricardo resurgieron. ¿Dónde estaba? La tensión en el aire se intensificó, y la atmósfera cambió a medida que la multitud se volvía inquieta. Justo cuando Alejandro comenzó a recuperar la confianza, estalló un alboroto en la entrada. Ricardo había llegado, flanqueado por un pequeño grupo de seguidores, una sonrisa burlona estampada en su rostro. «¡Ah, Alejandro!», gritó, su voz goteando sarcasmo. «Qué noble de tu parte pretender que te importa la comunidad». La multitud se volvió, susurros corriendo a través de ellos como una ola. El corazón de Alejandro se aceleró, y sintió el peso familiar del miedo asentándose de nuevo. Este era el enfrentamiento que había temido, y estaba sucediendo frente a todos. «Ricardo, esto no se trata de ti», dijo Alejandro,
forzando su voz a mantenerse firme a pesar del temblor en sus manos. Esto se trata de la comunidad a la que servimos. Ricardo se rió, un sonido duro y burlón que cortó el aire. ¿Lo es? ¿O solo se trata de salvar tu propia piel? Tengo pruebas que muestran cuánto has ganado con esta pequeña operación. Levantó una carpeta, agitándola en el aire como un trofeo. La multitud se asombró, y el estómago de Alejandro se retorció. Este era el momento que temía, el giro inesperado que amenazaba con desmoronar todo. Miró a Sofía, que estaba a su lado, su expresión una mezcla de desafío y determinación. En ese instante, Alejandro se dio cuenta de que tenía que confrontar la verdad de su propio camino. Había cometido errores, pero también habían construido algo poderoso juntos. Era hora de abrazar tanto la luz como las sombras de su misión. Escuchemos, entonces, retó, su voz ganando fuerza. Tengamos una conversación real sobre la responsabilidad y la transparencia. No me alejaré de la verdad, sin importar cuán incómoda pueda ser. La tensión en la sala cambió, y la multitud guardó silencio, sus ojos enfocados en el enfrentamiento que se intensificaba. Alejandro sintió el peso de sus expectativas, sus esperanzas y sus temores. Esto ya no se trataba solo de él, se trataba de toda la comunidad. Mientras Ricardo se preparaba para hablar, Alejandro sintió una oleada inesperada de apoyo desde la multitud. Las personas comenzaron a levantarse, una por una, compartiendo sus propias experiencias, las maneras en que la organización sin fines de lucro había impactado sus vidas. Sus voces se elevaron, creando un coro de resiliencia que ahogó las burlas de Ricardo. La inesperada demostración de solidaridad llenó a Alejandro con un renovado sentido de propósito. Se dio cuenta de que la comunidad se había unido en torno a su misión compartida, y juntos enfrentarían los desafíos que estaban por venir. Sintió que las dudas comenzaban a disiparse mientras se mantenía erguido, listo para enfrentar lo que fuera que viniera. Esto no era solo un foro, era un movimiento, un compromiso con la inclusión y el empoderamiento que no sería silenciado. Juntos, enfrentarían los desafíos, lucharían por la justicia y recuperarían su narrativa. A medida que la confrontación alcanzaba su punto máximo, Alejandro sintió un cambio en el aire. La marea había cambiado, y ya no estaba luchando solo. Con Sofía y la comunidad a su lado, estaban listos para enfrentar las acusaciones de Ricardo de frente, decididos a recuperar su historia y su futuro. La tensión en la sala era palpable mientras Alejandro se enfrentaba a Ricardo. La multitud, que antes zumbaba de anticipación, ahora se sentaba en un silencio atónito, con los ojos saltando entre los dos hombres. La sonrisa burlona de Ricardo solo avivaba el fuego de la determinación de Alejandro. Esta no era solo una confrontación personal, era un momento definitorio para su misión, para la comunidad y para los valores que defendían. Alejandro dijo que escucharan, su voz firme. Sintió el peso de las esperanzas de la comunidad sobre sus hombros, y ya no estaba dispuesto a dejar que el miedo dictara sus acciones. Ricardo avanzó, la carpeta apretada fuertemente en su mano. ¿Crees que puedes hacerte la víctima aquí? Has estado mintiendo a estas personas, llenándote los bolsillos mientras pretendes ayudarles. Tengo pruebas. Abrió la carpeta, revelando documentos que parecían delinear una red de engaño y mala conducta. El corazón de Alejandro se aceleró al mirar los papeles, pero rápidamente se armó de valor. Este era un movimiento calculado de Ricardo, y tenía que contrarrestarlo con coraje y transparencia. Lo que sostienes no refleja nuestra verdad, declaró Alejandro, su voz estabilizándose mientras hablaba. Refleja tu desesperación por socavar lo que hemos construido juntos. Estamos aquí para servir a esta comunidad, y no nos silenciarán las acusaciones. Sofía dio un paso adelante, su presencia era un poderoso recordatorio de su misión compartida. La transparencia es clave, afirmó, su voz resonando como una campana de claridad. Estamos dispuestos a abrir nuestros libros y mostrarle a todos aquí exactamente a dónde van los fondos. No tenemos nada que ocultar. La multitud comenzó a murmurar, y Alejandro sintió una chispa de esperanza. Esta era la base de su movimiento: responsabilidad, apertura y participación comunitaria. No tomemos solo la palabra de Ricardo, instó, mirando directamente a las caras de la audiencia. Tengamos una discusión real sobre nuestro impacto,
nuestros objetivos y, sí, nuestros errores. Todos somos humanos, todos los hemos cometido. Pero eso no niega el bien que hemos hecho juntos. A medida que Ricardo se preparaba para responder, Alejandro pudo sentir el cambio en la sala. La gente se estaba levantando, compartiendo sus propias historias de cómo la organización había cambiado sus vidas. Las madres hablaban del apoyo que habían recibido, los jóvenes compartían sus nuevas oportunidades, y los ancianos relataban momentos de esperanza que habían surgido de las iniciativas que defendieron. Cada voz añadía al tapiz de resiliencia que rodeaba a Alejandro y Sofía. Ricardo, visiblemente agitado, intentó interrumpir, pero las voces de la multitud lo ahogaron. Alejandro sintió que la marea se estaba acumulando, la marea cambiando a su favor. Esta ya no era solo su batalla, era una defensa colectiva contra la oscuridad que representaba Ricardo. Pero entonces, de reojo, Alejandro notó una figura deslizándose a través de la multitud, alguien que alguna vez había sido un partidario de su misión, pero que había sido influenciado por las narrativas de Ricardo. Era un momento crucial que podría cambiar la atmósfera una vez más. El corazón de Alejandro se hundió, pero sabía que tenía que actuar con decisión. No olvidemos, dijo, levantando la mano para silenciar a la multitud. No somos perfectos, y hemos enfrentado nuestra parte de desafíos. Pero cada persona en esta sala tiene el poder de ayudarnos a crecer más fuertes. Estamos construyendo una comunidad juntos, y eso significa enfrentar nuestras fallas de manera abierta y honesta. Se volvió hacia la figura disidente, invitándola a compartir sus preocupaciones. Por favor, cuéntanos lo que piensas. Estamos aquí para escuchar. La figura, dudosa al principio, habló. Simplemente no sé si puedo confiar en ustedes más. ¿Y si realmente están aprovechándose de nosotros? Alejandro respiró hondo, recordando las lecciones que había aprendido a lo largo de este camino. No era suficiente responder solo con garantías, necesitaba mostrar vulnerabilidad y fortaleza simultáneamente. Entiendo tu vacilación, respondió, suavizando su voz. La confianza se gana, y tenemos un largo camino por recorrer. Si nos das la oportunidad, trabajaremos arduamente para recuperar tu confianza. Pero no podemos hacerlo sin ti. Necesitamos tus voces, tus experiencias y tus comentarios. Juntos, podemos mantenernos responsables. La multitud se movió nuevamente, esta vez con una ola de comprensión que los envolvía. Alejandro podía sentir el peso del momento presionando, y sabía que este era el clímax de su lucha. Este era el momento en el que recuperarían su narrativa o dejarían que se deslizara. Ricardo, sintiendo que su control sobre la situación se desvanecía, lanzó un último ataque. Estás jugando un juego, Alejandro. No puedes engañar a todos para siempre. Su voz goteaba desdén, pero Alejandro se mantuvo firme, reuniendo la fuerza que había extraído de la comunidad a su alrededor. No, contrarrestó Alejandro, sintiendo la energía de la multitud elevarse detrás de él. No estoy jugando un juego. Estoy aquí para luchar por nuestro futuro. Hemos construido algo significativo, y juntos podemos hacerlo aún mejor. Me niego a dejar que el miedo gane. Somos más fuertes que eso. Estamos unidos en nuestro propósito, y no seremos divididos por mentiras. Mientras hablaba, la multitud comenzó a animar. Manos alzadas en solidaridad, voces unidas en un coro de apoyo. La fachada de Ricardo comenzó a agrietarse a medida que se daba cuenta de que estaba perdiendo el control de la narrativa. La fuerza de su resolución colectiva era innegable, y Alejandro sintió el peso de sus miedos levantarse. En ese momento, comprendió que la amistad y la confianza que había construido con Sofía y los miembros de la comunidad se habían transformado en una fuerza formidable. Habían enfrentado su mayor desafío juntos, y el vínculo que compartían solo se había fortalecido ante la adversidad. Mientras los aplausos reverberaban en el lugar, Alejandro atrapó la mirada de Sofía, y en esa mirada, compartieron una promesa silenciosa. Continuarían luchando por lo que creían, no solo por sí mismos, sino por todos los que creían en el poder de la comunidad. Ricardo, derrotado y aislado, retrocedió, sus acusaciones tambaleándose a medida que la energía de la multitud se volvía en su contra. Alejandro sintió una oleada de triunfo, un sentido de cierre al darse cuenta de que habían recuperado su historia.
El resultado de esta confrontación tendría repercusiones en su organización, avivando un renovado compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. A medida que el foro llegaba a su fin, la multitud comenzó a dispersarse, pero Alejandro y Sofía se quedaron juntos, observando a las personas que se habían unido en apoyo. El impacto emocional de la noche fue abrumador. Lágrimas de alivio y alegría corrían por las caras de algunos, mientras otros se abrazaban, unidos en su compromiso compartido con la misión. En ese momento, Alejandro supo que no solo habían enfrentado su mayor desafío, sino que también habían salido más fuertes que nunca. Habían transformado el miedo en empoderamiento, y juntos continuarían luchando por la justicia y la inclusión. Habían tomado una postura, y la comunidad se había unido a ellos, lista para avanzar hacia un futuro más brillante. A medida que el último de la multitud se desvanecía, Alejandro se volvió hacia Sofía, la gratitud inundando su pecho. «Hicimos esto», dijo, su voz apenas un susurro. Sofía sonrió, sus ojos brillando con orgullo. «No, lo hicimos juntos. Esto es solo el comienzo». Y Alejandro entendió que ya no solo luchaban por su misión, luchaban el uno por el otro, por la comunidad y por un futuro que abrazara la diversidad y la inclusión. La batalla estaba lejos de terminar, pero habían salido de esta confrontación con un renovado sentido de propósito y un vínculo inquebrantable que los guiaría a través de los desafíos que se avecinaban. Después de la confrontación, un cambio palpable se asentó sobre la comunidad. La energía en la sala se transformó de tensión a una determinación colectiva que reverberó mucho después de que Alejandro y Sofía permanecieran juntos, disfrutando del resplandor de su victoria lograda con esfuerzo. Los aplausos que habían llenado el lugar se desvanecieron en murmullos de esperanza y compromiso renovado, mientras la gente se filtraba afuera, energizada por la posibilidad de cambio. Alejandro podía sentir el peso de los eventos de la noche asentándose en sus huesos. El aire se sentía más ligero, pero la gravedad de lo que había sucedido pesaba sobre él. Había mantenido su posición contra Ricardo, un oponente formidable que había amenazado todo lo que creía. El resultado había superado sus expectativas, pero no sin consecuencias. A medida que la multitud se dispersaba, vio caras conocidas, amigos, partidarios e incluso aquellos que habían vacilado en su lealtad. Cada uno de ellos llevaba sus propias cargas, sus propias historias de triunfos y tribulaciones, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió una conexión profunda con cada uno de ellos. Sofía se acercó a él, su expresión una mezcla de alivio y orgullo. «Hicimos esto», repitió, su voz firme pero impregnada de emoción. «Pero esto es solo el comienzo. Tenemos trabajo por hacer». Mientras caminaban hacia la salida, Alejandro reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta este punto. Las batallas libradas, las alianzas forjadas y los contratiempos soportados habían llevado a este momento de solidaridad. Una vez había sido un hombre atormentado por la duda y el miedo, inseguro de si podría guiar a otros hacia un futuro más brillante. Pero ahora, al mirar a Sofía y a las caras de quienes se habían unido a ellos, reconoció cuánto había crecido. Había aprendido que el verdadero liderazgo no se trataba de ejercer poder, sino de fomentar la confianza y la colaboración. Se trataba de empoderar a otros para que compartieran sus voces y experiencias. Las consecuencias inmediatas de la confrontación fueron un torbellino de actividad. La noticia del evento se propagó rápidamente a través de las redes sociales, encendiendo conversaciones en hogares y centros comunitarios por igual. Alejandro y Sofía recibieron mensajes de apoyo y aliento, no solo de sus seguidores leales, sino también de individuos que alguna vez habían sido escépticos de su misión. La marea de la opinión pública comenzó a cambiar, y con ella llegaron nuevas oportunidades para involucrarse con organizaciones locales y empresas interesadas en colaborar en iniciativas comunitarias. Sin embargo, en medio de la emoción, Alejandro era muy consciente de los desafíos que se avecinaban. Se había abierto a la vulnerabilidad, y aunque la respuesta de la multitud había sido abrumadoramente positiva, las sombras de la duda aún persistían. Había enfrentado acusaciones de engaño, y las cicatrices de esa confrontación llevarían tiempo en sanar. La confianza, una vez fracturada, requería un esfuerzo constante para reconstruirse. Sabía que el camino hacia adelante estaría lleno de obstáculos, pero sentía un sentido innegable de propósito guiándolo. A medida que se asentaban en sus próximos pasos, Alejandro comenzó a presenciar una transformación dentro de la comunidad misma.
Las personas comenzaron a compartir sus historias más abiertamente y florecieron los diálogos. Aquellos que alguna vez vacilaron en hablar encontraron sus voces, revitalizados por el coraje mostrado durante la confrontación. La comunidad antes dividida comenzó a unirse, y Alejandro sintió un sentido de orgullo crecer dentro de él. No solo había defendido su misión, sino que también había inspirado a otros a hacerse responsables de ella. Sofía prosperó en este nuevo entorno, su pasión por la justicia social encendida por la determinación colectiva de la comunidad. Organizó talleres y foros, fomentando la participación y cultivando una cultura de transparencia. Alejandro se maravilló de su capacidad para galvanizar a otros, recordándole que no estaban solos en esta lucha. Juntos, celebraron pequeñas victorias. Cada historia compartida, cada asociación forjada, cada persona empoderada se convirtió en un testimonio de su compromiso compartido con la diversidad y la inclusión. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Alejandro encontró momentos para reflexionar sobre las lecciones que había absorbido. Había aprendido que el fracaso no era un final, sino un peldaño hacia el crecimiento. Las dudas que una vez lo consumieron ya no tenían poder, las reconoció como parte del viaje. Aceptó la idea de que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fuente de fortaleza. Al abrirse a la comunidad, los había invitado a unirse a él en una responsabilidad compartida, y juntos podían desafiar las normas establecidas y crear un cambio duradero. El impacto de la confrontación resonó mucho más allá de las consecuencias inmediatas. La comunidad vio cambios tangibles en su entorno, un compromiso renovado por parte de los líderes locales, un flujo de recursos para proyectos comunitarios y una red creciente de individuos dispuestos a ofrecer su apoyo. Alejandro entendió que su éxito no era solo suyo, era un reflejo de la fuerza colectiva que habían cultivado. La historia de cada persona contribuía a una narrativa más grande, tejiendo un tapiz de resiliencia que inspiraba a otros a unirse a su causa. En momentos de quietud, Alejandro a menudo reflexionaba sobre el camino que tenía por delante. Reconoció que, aunque habían enfrentado un desafío significativo, la lucha por la justicia social continuaba. Sentía un sentido de responsabilidad por asegurar que la voz de la comunidad permaneciera fuerte e inquebrantable, incluso frente a la adversidad. Con cada contratiempo, cada duda que surgía, se recordaba el poder de la solidaridad y la importancia de responsabilizarse mutuamente. Mientras él y Sofía caminaban por la comunidad una tarde, vio los cambios a su alrededor, los vibrantes murales que celebraban la diversidad, el bullicioso centro comunitario lleno de risas y colaboración, y las sonrisas en los rostros de aquellos que una vez se sintieron marginados. Era un testimonio de su viaje colectivo, un reflejo de la esperanza que habían encendido. Sofía dijo que miraran lo que habían construido, sus ojos brillando de orgullo. Esto era solo el comienzo. Imaginen qué más podían lograr juntos. Alejandro asintió, su corazón se llenó de gratitud. Nunca hubiera imaginado que llegarían tan lejos. Era increíble ver a todos unirse así. Pero necesitaban seguir adelante. Aún había mucho trabajo por hacer. Mientras continuaban su caminata, Alejandro sintió una ola de claridad que lo envolvía. Habían enfrentado sus miedos, confrontado sus desafíos y emergido más fuertes. La fundación que habían construido era sólida, y la comunidad estaba lista para abrazar el futuro, juntos. En ese momento, rodeado por la energía de una comunidad unida, Alejandro entendió que no solo estaban luchando por una causa, estaban luchando por el uno al otro. Estaban creando un legado de inclusión y empoderamiento, y se sintió honrado de ser parte de ello. Con un renovado sentido de propósito, Alejandro y Sofía avanzaron, de la mano, listos para forjar un camino que inspiraría a las generaciones futuras. La batalla estaba lejos de terminar, pero ya no estaban solos en su lucha. La comunidad estaba con ellos, unida en su misión de crear un mundo donde la voz de todos importara, donde se celebrara la diversidad y donde la esperanza floreciera ante la adversidad. Tras la confrontación, un cambio palpable se instaló en la comunidad. La energía en la sala se transformó de tensión a una determinación colectiva que reverberó mucho después de que Alejandro y Sofía estuvieran juntos, disfrutando del resplandor de su victoria lograda con esfuerzo. El aplauso que había llenado el lugar se desvaneció en murmullos de esperanza y compromiso renovado, mientras las personas salían, energizadas por la posibilidad de cambio.
Alejandro podía sentir el peso de los eventos de la noche asentándose en sus huesos. El aire se sentía más ligero, pero la gravedad de lo que había sucedido pesaba sobre él. Se había mantenido firme ante Ricardo, un oponente formidable que había amenazado todo en lo que creía. El resultado había superado sus expectativas, pero no fue sin consecuencias. A medida que la multitud se dispersaba, vio rostros familiares, amigos, partidarios e incluso aquellos que habían titubeado en su lealtad. Cada uno de ellos cargaba con sus propias cargas, sus propias historias de triunfos y tribulaciones, y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió una conexión profunda con cada uno de ellos. Sofía se acercó a él, su expresión una mezcla de alivio y orgullo. «Lo logramos», replicó, su voz firme pero llena de emoción. «Pero esto es solo el comienzo. Tenemos trabajo que hacer». Mientras caminaban hacia la salida, Alejandro reflexionó sobre el viaje que los había llevado a este punto. Las batallas libradas, las alianzas forjadas y los contratiempos soportados habían conducido a este momento de solidaridad. Una vez había sido un hombre atormentado por la duda y el miedo, inseguro de si podía guiar a otros hacia un futuro más brillante. Pero ahora, al mirar a Sofía y los rostros de quienes se habían unido a ellos, reconoció cuánto había crecido. Había aprendido que el verdadero liderazgo no se trataba de ejercer poder, sino de fomentar la confianza y la colaboración. Se trataba de empoderar a otros para que compartieran sus voces y experiencias. Las consecuencias inmediatas de la confrontación fueron un torbellino de actividad. Las noticias del evento se difundieron rápidamente a través de las redes sociales, encendiendo conversaciones en hogares y centros comunitarios por igual. Alejandro y Sofía recibieron mensajes de apoyo y aliento, no solo de sus leales seguidores, sino también de individuos que alguna vez habían sido escépticos de su misión. La marea de la opinión pública comenzó a cambiar, y con ella llegaron nuevas oportunidades para involucrarse con organizaciones y empresas locales interesadas en colaborar en iniciativas comunitarias. Sin embargo, en medio de la emoción, Alejandro era muy consciente de los desafíos que se avecinaban. Se había abierto a la vulnerabilidad, y aunque la respuesta de la multitud había sido abrumadoramente positiva, las sombras de la duda aún persistían. Había enfrentado acusaciones de engaño, y las cicatrices de esa confrontación tomarían tiempo en sanar. La confianza, una vez fracturada, requería un esfuerzo constante para reconstruirse. Sabía que el camino hacia adelante estaría lleno de obstáculos, pero sentía un sentido innegable de propósito guiándolo. A medida que se asentaron en sus próximos pasos, Alejandro comenzó a presenciar una transformación dentro de la propia comunidad. Las personas comenzaron a compartir sus historias más abiertamente, y los diálogos florecieron. Aquellos que una vez dudaron en alzar la voz encontraron su voz, revitalizados por el coraje exhibido durante la confrontación. La comunidad, que antes estaba dividida, comenzó a unirse, y Alejandro sintió un sentido de orgullo crecer dentro de él. No solo había defendido su misión, sino que también había inspirado a otros a hacerse responsables de ella. Sofía prosperó en este nuevo entorno, su pasión por la justicia social encendida por la resolución colectiva de la comunidad. Ella organizó talleres y foros, fomentando la participación y cultivando una cultura de transparencia. Alejandro se maravillaba de su capacidad para galvanizar a otros, recordándole que no estaban solos en esta lucha. Juntos, celebraron pequeñas victorias. Cada historia compartida, cada asociación forjada, cada persona empoderada se convirtió en un testimonio de su compromiso compartido con la diversidad y la inclusión. A medida que las semanas se convirtieron en meses, Alejandro encontró momentos para reflexionar sobre las lecciones que había absorbido. Había aprendido que el fracaso no era un final, sino un peldaño hacia el crecimiento. Las dudas que una vez lo consumieron ya no tenían poder, las reconoció como parte del viaje. Abrazó la idea de que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fuente de fortaleza. Al abrirse a la comunidad, los había invitado a unirse a él en una responsabilidad compartida, y juntos podían desafiar las normas establecidas y crear un cambio duradero. El impacto de la confrontación resonó mucho más allá de las consecuencias inmediatas. La comunidad vio cambios tangibles en su entorno, un compromiso renovado de los líderes locales, un aumento de recursos para proyectos comunitarios y una red creciente de individuos dispuestos a ofrecer su apoyo. Alejandro entendió que su éxito no era solo suyo,
era un reflejo de la fuerza colectiva que habían cultivado. La historia de cada persona contribuía a una narrativa más grande, tejiendo un tapiz de resiliencia que inspiraba a otros a unirse a su causa. En momentos de calma, Alejandro a menudo reflexionaba sobre el camino que tenían por delante. Reconocía que, aunque habían enfrentado un desafío significativo, la lucha por la justicia social estaba en curso. Sentía una responsabilidad de asegurar que la voz de la comunidad se mantuviera fuerte e inquebrantable, incluso frente a la adversidad. Con cada contratiempo, cada duda que surgía, se recordaba el poder de la solidaridad y la importancia de mantenernos mutuamente responsables. Mientras él y Sofía caminaban por la comunidad una tarde, vio los cambios a su alrededor, los murales vibrantes que celebraban la diversidad, el bullicioso centro comunitario lleno de risas y colaboración, y las sonrisas en los rostros de aquellos que una vez se sintieron marginados. Era un testimonio de su viaje colectivo, un reflejo de la esperanza que habían encendido. «Miren lo que hemos construido», dijo Sofía, sus ojos brillando de orgullo. «Esto es solo el comienzo. Imagina lo que más podemos lograr juntos». Alejandro asintió, su corazón se llenó de gratitud. Nunca habría imaginado que llegaríamos tan lejos. Es increíble ver a todos unirse así. Pero necesitamos seguir adelante. Aún hay tanto trabajo por hacer. A medida que continuaban su caminata, Alejandro sintió una claridad abrumadora. Habían enfrentado sus miedos, confrontado sus desafíos y emergido más fuertes. La base que habían construido era sólida, y la comunidad estaba lista para abrazar el futuro, juntos. En ese momento, rodeado por la energía de una comunidad unida, Alejandro entendió que no solo estaban luchando por una causa, estaban luchando por el uno por el otro. Estaban creando un legado de inclusión y empoderamiento, y se sintió honrado de ser parte de ello. Con un renovado sentido de propósito, Alejandro y Sofía avanzaron, de la mano, listos para forjar un camino que inspirara a generaciones venideras. La batalla estaba lejos de terminar, pero ya no estaban solos en su lucha. La comunidad estaba con ellos, unida en su misión de crear un mundo donde la voz de cada uno importara, donde la diversidad fuera celebrada y donde la esperanza floreciera ante la adversidad. A medida que el sol comenzaba a ponerse, arrojando un tono dorado sobre la comunidad, Alejandro se detuvo a absorberlo todo. Las risas de los niños jugando, la charla de los vecinos compartiendo historias, el arte vibrante que adornaba las paredes, todos eran símbolos de su triunfo arduamente ganado. Sintió una paz envolviéndolo, sabiendo que habían tejido un tejido de conexión que resistiría la prueba del tiempo. Reflexionando sobre los últimos meses, Alejandro se dio cuenta de que cada desafío que enfrentaron había sido una lección de resiliencia, y cada momento de duda los había llevado a una mayor comprensión de su propósito. Habían aprendido que el cambio requería coraje y que el verdadero progreso provenía de abrazar la vulnerabilidad. Mientras caminaban hacia el centro comunitario, una emoción de entusiasmo burbujeaba dentro de él. Estaban al borde de algo extraordinario, un movimiento impulsado por la pasión, el compromiso y el deseo de justicia. Imaginó futuros encuentros, conexiones más profundas y la posibilidad de inspirar a otros más allá de su comunidad. «Hagamos un pacto», sugirió Sofía, su voz llena de entusiasmo. «No importa lo que venga, seguimos luchando, seguimos levantando a otros y nunca perdemos de vista por qué comenzamos este viaje». Alejandro sonrió, sintiendo un calor extenderse por su pecho. «De acuerdo. Juntos, podemos crear un efecto dominó que se extiende mucho más allá de nuestra comunidad». Al entrar al centro, una ola de energía los envolvió. La sala zumbaba con conversaciones, risas y la emoción compartida de una comunidad lista para abrazar su futuro. Alejandro sintió un aumento de esperanza y posibilidad. Sabía que no solo estaban construyendo un movimiento, estaban alimentando una familia, una que se mantendría unida ante cualquier adversidad. En ese momento, Alejandro entendió que su viaje apenas había comenzado. No eran meros defensores del cambio, eran faros de esperanza, iluminando el camino para aquellos que se habían sentido perdidos. Su historia era un testimonio del poder de la comunidad, la resiliencia y el amor. A medida que la noche llegaba a su fin, Alejandro tomó un momento para reflexionar sobre las lecciones que habían aprendido. Se dio cuenta de que, aunque habían enfrentado desafíos significativos,
También habían descubierto la fuerza que residía dentro de ellos y de su comunidad. Habían transformado el miedo en acción, la duda en determinación y la soledad en solidaridad. Sintió un profundo sentido de gratitud por Sofía, por sus aliados y por cada individuo que había estado a su lado. Juntos, habían creado una narrativa de empoderamiento, una que resonaría por generaciones. Al salir al aire fresco de la noche, Alejandro miró hacia las estrellas que brillaban sobre él. Cada estrella parecía representar una historia, una lucha y un triunfo. Respiró profundamente, sintiendo cómo el peso de su viaje se transformaba en una ligereza de espíritu. El futuro era brillante, lleno de posibilidades que danzaban como estrellas en el cielo nocturno. Mientras caminaban hacia casa, de la mano, Alejandro se volvió hacia Sofía. «Creo que podemos cambiar el mundo, una voz a la vez». Sofía le apretó la mano, sus ojos brillando con convicción. «Y lo haremos. Juntos». En ese momento, supieron que su historia apenas comenzaba. Habían encendido una llama de esperanza, y con cada paso que daban, continuarían avivando sus brasas, iluminando el camino para aquellos que se atrevían a soñar con un mañana mejor. A medida que la comunidad prosperaba a su alrededor, las lecciones que habían aprendido resonaban.